Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su generosidad la palabra que necesitamos oír y que pensemos que esta palabra no es para el que esté a tu lado, sino que esta palabra nos empoderemos de ella y la consideremos que es para nuestra edificación. Oremos para que todo esto sea posible en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, usa mis labios, mi corazón, para poder, a través de la palabra, con claridad, que los hermanos la puedan asimilar, la puedan entender para el provecho de su vida y la vida de los que le rodean. Gracias te damos, Señor, por darnos esta bendición de poder nuevamente darnos cita en este tu santo lugar, en la casa de Dios, para podernos conectar con las cosas espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Bueno, el título que le quiero dar a esta reflexión de la palabra es Conectando con el Evangelio de Cristo. Conectando con el Evangelio de Cristo. Bueno, este capítulo 10 se puede dividir el mensaje en dos partes. Allí Pablo, que es el autor de esta carta a los romanos, expresa que los depositarios, o sea, a quienes se les envía esta carta que habla del Evangelio de Jesucristo, era para los judíos, para los de Israel. Y ante la negativa y el rechazo que ellos hicieron al Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de salvación, y ante la negativa de creer en Jesús, entonces Pablo hace como un giro. Y entonces, como sucedió con la mujer cananea, que se acercó a Jesús para pedir que el Señor le oyera y respondiera su petición, Jesús le había dicho a esa mujer, no está bien en tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Pero aquella mujer que estaba dispuesta a no irse con las manos vacías, se humilla ante esas palabras que parecen ofensivas y le dice, pues aún los perrillos comen de lo que caen de las migajas de sus amos. Y el Señor, viendo la fe de aquella mujer cananea, que es la representante de toda la gentilidad, le dice, oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieras. Y después le dice a sus discípulos, nunca he hallado tanta fe como la que esta mujer ha demostrado. Entonces, lo que rechazó Israel, lo recibimos nosotros, los gentiles, por gracia de Dios. Bueno, aquí en los versículos 19 y 20, allí Pablo hace pues como un énfasis, hace hincapié acerca de ese giro. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estas expresiones de Moisés y luego de Pablo o de Isaías están haciendo referencia de que lo que Israel rechazó, nosotros los gentiles lo recibimos. Y no lo recibimos de buena gana. Hay que ser sinceros. ¿Cuánto no nos tuvo que insistir el evangelista que Dios usó para que nosotros finalmente reconociéramos que no hay mejor vida que la vida en Cristo? ¿Cuánto dinero, cuántas ofrendas tuvieron que dar los antepasados para que un misionero que viniera del extranjero a Colombia nos trajera este mensaje tan maravilloso que es el mensaje del Evangelio de salvación? ¿Cuántas veces usted se le escondió al familiar, al amigo, al que le hablaba de Cristo? Y usted siempre argumentaba, usted siempre trataba de buscar evasivas para no comprometerse y darle crédito a esas palabras, a ese evangelio, a ese mensaje que la otra persona le estaba dando, movida por el amor de Dios, identificándose con su necesidad de Dios. Porque cuando uno le habla de Cristo a otra persona, hermano, es porque usted se identifica con la necesidad que esa persona tiene de Dios. Usted no lo hace simplemente por un mandato, usted lo hace por una vocación de amor. Usted lo hace porque usted está agradecido con la obra que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Y entonces usted no quiere que la otra persona sea de su propia familia o sea un amigo ocasional o alguien en especial a quien Dios le ha puesto carga para que le hable de este evangelio. Hermano, usted lo hace porque
se identifica con su necesidad y lo hace con amor. Y qué bendición tan grande. Ser lo que somos. Si no hubiera sido por la negativa o por el rechazo que Israel hizo de esta gracia destinada primeramente para el pueblo escogido de Israel, hermano, nosotros estaríamos perdidos. No tendríamos esperanza alguna. Y es que Dios, allá en sus designios, había determinado. Dios nunca se vara. Dios siempre, algunos hablan de un plan B, pero yo diría, en el designio de Dios, Él ya sabía del rechazo, de la negatividad de su propio pueblo Israel. Y no digo propio porque lo merecieran. Nadie, jamás, de ninguna raza, de ninguna nación es merecedora. Porque la Biblia dice que miró Dios sobre los hijos de los hombres a ver quién buscara a Dios, a ver si había justo, y no halló ni siquiera uno. Ni siquiera Israel puede decir que ellos fueron escogidos por méritos propios. No, todo obedece a la soberanía de Dios. Usted y yo, por el rechazo de ellos, que entramos a ser parte del designio de Dios para salvar nuestra vida y la de nuestra familia, no podemos decir que somos salvos porque fuimos personas muy buenas, justas o merecedoras del favor de Dios, porque mentiríamos. Todo lo que somos lo recibimos solo por la gracia de Él. Para que no nos exaltemos, para que no nos consideremos superiores a nadie, para que no seamos arrogantes, hermano. Antes, por el contrario, al reconocer la gracia de Dios, eso nos hace humillarnos delante de Él y darle a Él infinitas gracias, porque sin merecerlo, el Señor se fijó y tuvo misericordia del que quiso tener misericordia. Alabanzas a su nombre. Entonces, Israel rechazó el evangelio de salvación y negó la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuáles fueron las causas? El versículo 3 menciona cuál fue la causa por la cual Israel rechazó. El verso 3 dice, la primera causa, porque ignorando la justicia de Dios. Primero, ignoraron la justicia de Dios y en consecuencia, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa es la causa por la cual el Señor recrimina y les dedica todo un capítulo. Mateo capítulo 23 es un capítulo de muchas recriminaciones de Jesús hacia los religiosos que practicaban los judíos, o sea, a la casta de los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ellos, que eran supuestamente los representantes, los guías espirituales del pueblo de Israel, ellos ignoraron
la justicia de Dios y procuraron establecer su propia justicia. Y eso lo manifestaron muchas veces. Una de las tantas veces es cuando el Señor le traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio y ellos, queriendo establecer su propia justicia, le dicen al Señor: la hemos sorprendido en el pecado y la ley nos permite que estas personas deben morir lapidadas, o sea, apedreadas. ¿Tú qué dices? Ay, hermano, y el Señor, que todo lo sabe y todo lo conoce, porque Él prueba el corazón y sabe lo que hay en la mente de ellos y de todos los seres humanos, les dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. ¿Y qué hacen ellos? Depositan las piedras allí y cada uno se va, se regresa. Hermano, es que cuando uno es confrontado por Jesucristo, hermano, por religioso que sea, se queda sin argumento. Porque ante la justicia de Dios, nadie puede contra ella. Aleluya. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ellos se fueron allá llenos de altivez, de arrogancia, de ira. Es que la ley, es que yo soy cristiano, es que yo soy religioso, es que yo soy hijo de Dios. Espere tantico, cálmate, ventarrón, que no es tu justicia la que vale, es la justicia de Dios. Esa es la que tiene misericordia, porque la justicia de Dios hace que la misericordia de Dios se manifieste a favor del hombre. Nosotros no somos salvos por haber sido la gente más buena de Jamundí. Nosotros somos salvos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y esa es la causa o el motivo por el cual hay mucha gente que, aunque conoce el Evangelio de Jesucristo, no se convierte. No entiende el proyecto de Dios para su vida. Siguen indiferentes. Ignoran las cosas de Dios. Toman esto simplemente como una fábula, como un cuento, como algo sin importancia. Oh, hermano, pero si supieran, si creyeran, si obedecieran el llamado, si supieran cómo se vive de bueno siendo hijos de Dios, como el coro que están cantando, yo no entendía que el Evangelio era tan bueno. Y de verdad, hermanos, que cuando uno se convierte a Cristo, verdaderamente uno disfruta la vida. Uno disfruta estar como en esta mañana. Hermano, ¿quién se siente aquí aburrido de estar en compañía de la amada iglesia que Cristo ganó con su propia sangre? Nadie. Todos nos sentimos seguros aquí. Todos nos sentimos confiados. Todos los que estamos aquí, hermano, sabemos que es mejor estar aquí que en cualquier otro lugar de Jamundí. Amén. En cualquier lugar de Jamundí se habla vulgaridades. Se habla del prójimo.
En cualquier lugar de Jamundí se asalta, se atropella. En cualquier lugar de Jamundí, hermano, uno siente inseguridad, siente temor. Hay una anarquía tremenda en la gente, en los que conducen las motos, en los que conducen los vehículos, en los que conducen las bicicletas. Todos violan las normas, no obedecen los semáforos, no obedecen las señales y cada cual anárquicamente hace lo que a bien quiere. Pero el único lugar de Jamundí donde se siente seguro, se siente confiado, no hay peligro de nada, el único lugar, aleluya, el lugar correcto de Jamundí es este lugar, porque el lugar es columna y baluarte de la verdad. Este lugar es la casa del Dios viviente. A su nombre, gloria. Aleluya. Y hay algunas cosas que conectan al hombre con Dios. Y Pablo las menciona aquí en este capítulo 10. Vamos al versículo 8, por favor, ahí en la pantalla. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, hablando del hombre, del que oye la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Pero no está solamente en el oído. Porque la palabra que se oye simplemente no trae ningún efecto. Para que la palabra pueda traer o producir un efecto en el que la oye, necesariamente la palabra debe estar en su boca y en su corazón. ¿Cuántos le dicen amén a eso? La palabra debe estar, y téngalo bien claro, en tu boca y en tu corazón. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros no predicamos aquí ningún otro mensaje que no lleve al hombre hacia Dios. Este púlpito no se edificó, no se construyó, ni los elementos de este templo se construyeron para hacer de este salón un salón cultural. Este templo y este púlpito fueron santificados, dedicados, consagrados a Dios, con el único propósito de que aquí se predica lo que la gente necesita para ser salva. Amén. Por eso, si alguno por ahí, en esta época preelectoral, algún aspirante a la presidencia le dice, hable con el pastor a ver si me dan un chancecito, yo quiero darles un mensaje, les quiero prometer. Dígale de una vez, el pastor nunca va a aceptar que este púlpito se convierta en la plataforma de un político para hacer falsas promesas, porque no se hizo para eso. Para eso está la plaza pública. Gloria al Señor. Nunca se le ocurra, hermano, permitir, ni siquiera sugerirle a alguien, vaya que hermano, allá en la iglesia hay un potencial de electores,
vaya, reparta literatura, reparta propaganda. No, hermano, no los mande para acá, porque este lugar no se hizo para eso. Alabanzas a su nombre. Eso sí, pídale a la secretaria o a evangelismo que le den unos tratados donde hay mensajes que verdaderamente la gente debe oír, que la gente debe conocer, que están basados en la palabra de Dios. Porque, hermano, el fin misional de la iglesia es proclamar a Cristo en todas las naciones de la tierra. Como dice aquí la palabra, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, hay tres cosas importantes en el mensaje. Primero, la palabra. La palabra va por delante, gloria al Señor. Y esa palabra, para que no se la lleve el viento, para que no se convierta en letra muerta, necesariamente esa palabra debe tener su complemento. Y es, ¿qué sucede con la boca y qué sucede con el corazón por el efecto de oír la palabra de Dios? Gloria a su santo nombre. Aleluya. Versículo 10. El versículo 10 dice aquí, porque con el corazón, oiga, mire lo importante que es, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, qué importante es que haya una conexión entre la palabra, con el corazón y también con la boca. Hay textos, muchos en la Biblia, que dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, debe existir, para que haya conexión. ¿Cómo es el título de esta reflexión? A ver si alguien lo copió por ahí. Conectando con el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio que salva. Amén. Entonces, para que haya esa conexión, hermanos, los que saben un poquito de electricidad, ellos saben que para que un electrodoméstico, para que un interruptor, para que un enchufe, etcétera, etcétera, pueda servir y funcionar, ¿qué necesita? Una fuente. ¿Cómo se llama esa fuente? Electricidad. Entonces, para que haya espiritualmente conexión con el Evangelio de Jesucristo, primero debe la persona escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, y creer en Jesucristo. Pero para que esa persona pueda creer en Jesucristo y pueda saber que esa palabra contiene un evangelio de salvación, la persona tiene que hacer una confesión de boca. Amén. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. A su nombre sea la gloria. Hermano, el que conecta o el que cree en el Evangelio
debe confesar que es pecador, que necesita el perdón de Dios, que está arrepentido. Y la Biblia dice, un corazón arrepentido, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, conecta con Dios para salvación. Vamos al versículo 11. El verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, ¿qué fue lo que avergonzó a la primera pareja en el Edén? El pecado. El pecado avergüenza. O si no, ¿por qué cree usted que el que comete un delito lo quiere hacer a escondidas? ¿Y por qué huye? La Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Usted por qué cree que todavía hay secretos por ahí escondidos? Porque la gente no quiere salir a la luz, la gente no se quiere exponer. Lo que se hace indebidamente, lo que viola o transgrede una norma, un mandamiento, un precepto, una ley, siempre se quiere hacer escondidamente. Pero hermano, es inútil que uno se pueda esconder de Dios. Uno se puede esconder de las autoridades, sí. Uno se puede esconder de la ley, sí. Uno se puede esconder de la policía, sí. Pero del que no se podrá jamás el hombre esconder es de los ojos de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora le voy a cambiar, le voy a hacer un giro. ¿Quiénes definitivamente no conectan con el Evangelio de Cristo? Hermano, lo primero exige fe. Amén. Para conectar con Dios, con el Evangelio, se necesita fe. Y obviamente, como hemos hablado, que haya de corazón y de boca una actitud de reconocimiento, de confesión, de aceptación. Amén. ¿Y quiénes son los que no conectan con Dios para salvación? Bueno, así como Israel, ya lo vimos, hay entre los gentiles mucha gente que rechaza el Evangelio y niega a Cristo. Usted conoce gente que, aunque ha escuchado el Evangelio, aunque ha visto las pruebas indubitables, irrefutables del poder de Dios, hermano, lo siguen rechazando. No aceptan. A lo menos sus hechos hablan por sí solos. Y demuestran a través de sus acciones, de su vida indiferente, de su vida tranquila, como si nada, que no están conectando con el Evangelio de salvación. En el verso 16 dice aquí, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para la gente que no quiere creer,
difícilmente podrán conectarse con Dios. Difícilmente podrán conectar con el evangelio de salvación. Aleluya. En el versículo 18 también encontramos aquí una perla que dice de la siguiente manera: pero digo, y enfatiza en aquellos que no conectan, que no creen, que no obedecen. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o sea, de los que proclaman, de los que evangelizan, de los que hablan de Dios, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Antiguamente el evangelio llegaba de una manera muy lenta y tardía, porque los medios de comunicación eran muy escasos, muy anticuados. Para poder llevar la palabra de un continente a otro se necesitaban quizá años o meses, porque no había avión, no había conexión de internet, no habían comunicaciones como las que hay hoy día. Entonces, llevar la palabra de un continente a otro se demoraba años y meses. Los medios eran precarios, pero hoy día, con el avance y el desarrollo de las comunicaciones, el evangelio de Jesucristo llega muy rápido a todos los 4 confines de la tierra. Hoy día no hay no tomar un avión y en unas pocas horas se sale de América y se llega a Norteamérica, o de Norteamérica en unas pocas horas en un avión se sale y se llega a Europa, al Asia, al África, a Oceanía, etc. ¿Y qué decir con el internet, con las redes sociales? Hermano, usted toma un celular y a usted que le encanta de pronto por ahí buscar en un lado y en otro, hay cantidades de mensajes, hay cantidades de textos bíblicos, hay gente que proclama el evangelio en unos videos cortos, tratando Dios usando a esas personas para que toda la gente en todo tiempo y en todo lugar puedan tener acceso a la palabra de Dios y puedan conectar con el evangelio de salvación. Pero hay gente que le pasa como el náufrago. Estaban naufragando y su pequeña tabla lo único que le quedaba ya se hundía. Y entonces él, en medio de su desespero: oh Dios, ven a librarme, que si me libras yo te agradeceré eternamente. Y al cabo de un rato pasó un helicóptero y le quiso lanzar una cuerda para rescatarlo. Dijo: no, siga, que Dios viene a salvarme. Y se fue el helicóptero. Luego atravesó por allí un bote salvavidas y le quiso lanzar el neumático para que se tomara de ese neumático y se pusiera a salvo, y dijo: no, es que Dios mismo vendrá a salvarme. Y rechazó. Y dice la historia que este hombre se ahogó. Y en la otra vida le hizo reclamos a Dios: pero Señor, yo no te pedí que vinieras a salvarme. Y el Señor le respondió: yo sí quise salvarte,
Te envié al del helicóptero y tú no quisiste. Te envié al del bote salvavidas y tú lo rechazaste. Hermano, así como a este náufrago le está pasando a infinidad de personas. Están naufragando en el pecado. Están naufragando, sus familias se están destruyendo. Su vida es un desastre. Siguen allí en el error de los inicuos. Siguen por caminos torcidos y de una y de otra y de otra y de otra y de otra manera la gente que conoce a Dios le habla del evangelio de Cristo, le habla del amor de Dios, le testifica, le muestra las pruebas de que Dios tiene poder y terminan sin entender. Y por eso lastimosamente se van a perder. Y cuando el Señor regrese por la iglesia, ¿qué van a hacer? Hermanos, será algo parecido a cuando Dios determinó un juicio de un diluvio sobre la humanidad para reprender el designio del corazón de los hombres, que era de continuo al mal. Y les mandó un arca, pero antes del arca le envió a Noé como pregonero para que hablara en nombre de Jehová el mensaje del arrepentimiento, pero todos cerraron sus oídos. Y cuando ya vino el diluvio y el arca fue izada por aquellas inundaciones de aguas, muchos estaban desesperados allí fuera del arca. Noé, abre la puerta que perecemos. Pero hermano, cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Por eso hay que aprovechar que ahora, en este tiempo de la gracia, la puerta de la salvación está abierta, disponible para todo aquel que quiera entrar. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Hermanos, muchos han oído el evangelio. Se les predica la palabra de Dios. Incluso muchos asisten con cierta regularidad a los cultos. Conocen la doctrina verdadera. Han visto las señales de Dios. Saben que Jesucristo es Dios y que la iglesia de Cristo es esta. Pero no creen, no obedecen al llamado de Dios. Y quiero finalmente hablarles. Hay 3 tipos de personas. No sé con cuáles de este tipo de personas se identifica usted, pero ahí se las voy a mencionar. Primero tipo de personas que no conectan con el evangelio de Cristo para salvación. Primero, los ateos y escépticos. Los ateos y escépticos son los que no creen en Dios y niegan y hasta reniegan de las potestades superiores. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Allí están bien definidos ese tipo de personas que niegan y rechazan la existencia de Dios. Dice allí el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacable sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué triste. ¿Usted conoce a alguien así? Por montones. Yo me encuentro todos los días con gente así. Amén. Y hábleles de Dios. Y lo primero que dicen, no me toque ese tema, que yo no creo en su Dios. Evaden la responsabilidad que tienen, que algún día, aunque ellos lo ignoran, tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segundo tipo de personas, los impíos. Según la Biblia, son los que viven de espaldas a Dios, son rebeldes y no obedecen al llamado de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire, los hombres impíos, hay una clase de personas que, aunque, como lo dije ahora, muchos de ellos han visitado iglesias, muchos de ellos han recibido el testimonio de alguien, de un familiar, de un amigo, y ha visto con claridad cómo el evangelio ha hecho una obra en ese amigo. El amigo ha sido transformado. Esa persona que tuvo conexión con el evangelio de Cristo ahora es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque es hijo de Dios. Pero el impío no sabe y el insensato no entiende esto. Sigue con los ojos vendados, con la mente nublada. Con esa capacidad que tienen los hombres de discernir, hermano, tienen el discernimiento congelado, porque ni quieren oír, ni quieren ver, y tampoco quieren entender. Y mire, que así como los cielos y la tierra están guardados para el día del gran juicio, también, hermano, el Señor dice que tiene guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lamentablemente se van a perder. Y ahí es donde viene el ay, ay, ay. Hermano, ahora pueden tranquilamente seguir en su indiferencia. Ahora pueden ellos relajar su conciencia, porque la gente tiene como un mecanismo de defensa, relajar la conciencia. Y muchos dicen, es que si lo hacen todos, entonces no es malo. Esa es la modalidad del enemigo en estos últimos tiempos. Relajar la conciencia y hacerle creer a la gente que si robar es lo más común y corriente, entonces robar no es malo. Que si vivir en adulterio es lo más común y corriente, entonces vivir en adulterio no es malo. Robar para sobrevivir, como dicen los ladrones. De hambre no me voy a morir, entonces tengo que robar. Y eso se va volviendo tan común y tan corriente, tan normal. Pero hermano, aunque la corriente del mundo llame
bueno a lo que es malo, tenemos aquí la palabra profética más segura, que a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Y el Señor dice: he aquí pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan y sean felices. A su nombre, gloria. Y tenemos un tercer grupo de personas que no han conectado ni conectarán jamás con el Evangelio de Jesucristo, y son los pecadores. Los pecadores son los que rechazan la gracia de Dios, se complacen en vivir para sus deseos carnales y no tienen ningún temor por las consecuencias de vivir en el pecado. Y esto se debe a que el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los impíos, de los pecadores, para que no les resplandezca la luz de Cristo y puedan ver la gloria de Dios. Así es la situación de la humanidad, hermano. Entonces, ante todo este panorama, debemos tener en cuenta una realidad: el hombre sin Dios no vale nada, está perdido. Una necesidad: aceptar el evangelio de salvación y creer en el nombre de Jesús. Y un llamado: el evangelio enseña la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Entonces, como conclusión, no sé, usted lo sabe, no se engañe a sí mismo. Dígale a Dios que le revele, que le abra su corazón y le permita descubrir si usted es elegible para conectar con el evangelio de salvación, o por sus aptitudes negativas y de rechazo hasta hoy, porque usted puede tener un límite hasta hoy. Pero si usted toma una decisión acertada, una decisión que viene de Dios, una decisión espiritual, a partir de hoy hasta que Él regrese por su iglesia, el futuro de su vida puede cambiar. No sé si hay alguien aquí que quiere conectar con el evangelio de salvación en este día.